Hola, nuevamente estoy aquí para compartirles un día más la palabra del Señor aquí en Based on Him. Y bueno, acabó junio, lo cual significa muchas cosas. Primero, un mes en el que se ha bombardeado redes sociales, las calles, las marcas de esta bandera multicolor del movimiento LGBT, la ideología de género, haciendo más ruido que nunca, alborotando las mentes de las personas en nombre del amor y la libertad. Y pues, lejos de esto incomodarme, enojarme, fastidiarme, ha significado un mes lleno de misericordia, desde donde yo lo veo ahora, porque es justamente del hoyo de donde el Señor a mí me sacó. Y han tenido que pasar, ¿cuánto ya? 2020, 2021, 22, 23, 4 años casi, para poder sentirme lo suficientemente cómoda y a salvo para poder compartir de alguna manera la gran bendición que recibí del Señor de redimirme de ese pecado que yo consideraba mucho más grande que otros, cuando en realidad el Señor es capaz de sacarnos de cualquier situación, sea la que sea. Y pues ha sido para mí una oportunidad para poder no solo poder dar testimonio acerca de esta bendición que recibió del Señor, sino también para alzar mi voz en diferentes aspectos, áreas de mi vida. Primero en mi tiempo a solas con Él, en poder interiorizar bastante en cómo me siento respecto a este tema y cómo la palabra es simplemente lo que finalmente te lleva a la verdad, ¿no? Jesucristo. También lo he podido ver en mi trabajo, dando testimonio acerca de mis convicciones y no dar un paso al costado en ello, ¿no? Seguirme manteniéndome firme. Y de gran bendición para también, para mis amigos, para un círculo cercano en el que encuentro personas que recién llegan a los caminos del Señor y necesitan conocer muchos testimonios y diferentes cambios en las vidas de tantas personas en las que el Señor obra. Y pues quería hablarles acerca de este pecado que en realidad inicia por la mentira, que es algo que en realidad podemos ver desde el Génesis, ¿verdad? Cuando Satanás engaña a Eva a través de una mentira cuando le dice, no morirás si comes de este fruto prohibido, ¿no? Y es así como inicia en pequeña escala algo inmenso que viene con todo lo que vemos ahora a nuestro alrededor, ¿no? Este movimiento ha iniciado con una mentira, ¿no? El Señor desde un inicio creó al hombre y a la mujer y los creó con un propósito, ¿no? El propósito de multiplicarse y llenar la tierra. Los hizo la base de la familia. Y eso Satanás lo sabe muy bien porque es el fundamento de toda sociedad, ¿no? Entonces, muy astutamente, lo que él ha hecho en ese sentido ha sido engañar a las personas en cuanto a su identidad, nacer mujer y hacerles sentir que son otra cosa, hacerles sentir atracción por otras personas, el mismo sexo, ¿no? Es donde más Satanás atacó en mí y pues pude reconocer a través de este pasaje en Génesis que el enemigo trabaja de esa manera, presentándote la mentira como algo atractivo, algo tan provocativo que te lleva a pensar, oh, tal vez esto sea bueno porque me hace sentir bien, ¿no? Y fui como Eva, ¿no? Que le dio cabida a Satanás, le dio entrada a su vida, lo escuchó, le dio la oportunidad de meterse a su mente y desarrollar en ella lo que él quisiera, ¿no? Destruir su identidad desde un inicio, cuando el Señor había sido claro en su palabra en de este árbol no comerás, ¿no? Y así inicia todo. De hecho, este tema de la identidad lo puedo ver también reflejado en Génesis 11, ¿no? En la construcción de la Torre de Babel. Cuando estas personas querían construir esto y llegar hasta lo más alto del cielo, pero claro, esto iba en contra del Señor, o sea, querían de alguna manera ponerse en el mismo nivel con Él, estar a la par y creer que
a pesar de tener ahí al Creador, sentirse ellos quienes podían estar en su mismo nivel. De igual manera siento y puedo dar fe de esto porque he estado rodeada de esta comunidad, he estado siendo parte también de este movimiento en algún momento de mi vida, en donde puedo darme cuenta que ellos se creen creadores de sí mismos, que ellos pueden deconstruir su identidad y formar una nueva como mejor les plazca, ¿no? Pero ya sabemos cómo termina la historia, la Torre de Babel, ¿no? La destruye y ellos terminan confundidos porque estaban haciendo las cosas en sus fuerzas, sin el Señor, intentando llegar a su altura. Entonces ese es finalmente el destino, ¿no? Esas personas caen en su propia mentira, niegan el nombre del Señor y Él simplemente les da esta libertad de caer en sus placeres y confundir sus mentes, ¿no? Es donde ellos apuntaban a llegar y es donde el Señor permite por alguna razón, como también lo permitió conmigo en su momento, ¿no? Y pues he tenido la oportunidad de estar ahora, en esta etapa de mi vida, curiosamente, mucho más cerca de esta comunidad. Eh, y he podido ver sus puntos de vista, conocen mucho acerca de lo que la palabra habla acerca de la homosexualidad, eh, pero aún así se jactan de su verdad y toman la palabra como un chiste, ¿no? Eso a mí como cristiana es algo que me duele, me lastima, pero no me va a ponerme a la par con ellos, no me va a hacer pisar el palito, ¿no? Como ellos lo hacen, ¿no? Y la palabra está ahí, o sea, la escritura es clara. Pueden abrir sus Biblias en 1 Corintios 6 y leer lo que dice el Señor, ¿no? Y lo que está mal, lo que está bien. Y la razón desde el inicio fue así, ¿no? El Señor creó al hombre y a la mujer y los estableció como base de la familia. Hacer lo contrario es simplemente seguir lo que Satanás quiere lograr. Confundir a las personas, atacar a las familias, ¿no? A las futuras generaciones, a los niños, como estamos viendo ahora desde la educación. Es increíble, en verdad. Eh, y otra cosa muy interesante que puedo oír de parte de esta comunidad es que hablan mucho en nombre del amor. Y cuando salen a marchar, existe como una gran oposición, ¿no? Están por un lado ellos con sus banderas multicolores y por otros lados vemos a las personas que están con sus Biblias en las calles, con sus megáfonos. El Señor viene pronto, arrepiéntete de estos pecados. 1 Corintios 6, esto, el otro. Y ellos nos ven como personas extremistas, como personas sin amor. Y nos atacan diciendo, ¿no? ¿Cómo es que voy a escuchar a esta persona que me habla de su religión cuando la base de todas las religiones es el amor? Y el amor, el amor, el amor, el amor. Ese es su discurso favorito. Hablan tanto del amor sin siquiera saber lo que eso significa. No son capaces de conceptualizar lo que eso significa. Pero yo se los voy a decir, y lo que es el amor lo encontramos en 1 Juan. Entonces, están hablando del amor, veamos qué es el amor. 1 Juan 4, el versículo 7, podemos leer: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cada vez que ellos argumentan nuestro aparente odio hacia la comunidad en base al amor, ¿qué nos están diciendo, no? Si en verdad todo esto lo hacen por esto que dicen, ¿por qué no obedecen a Dios si Dios es amor? Y cuando tú comprendes verdaderamente este concepto, obedeces lo que Dios establece, no haces lo contrario, ¿no? Entonces desde ahí ya partimos en que están hablando de un concepto del amor humano. Están tergiversando este concepto que inicialmente y siempre ha sido Dios a un concepto humano, plano, egoísta, autocomplaciente, que solamente busca su propio bien. Pero si de pronto alguien, como yo en mi caso, ha salido de ese pecado y te dice: oye, mira, yo escuché la verdad, la acepté y ahora tengo nueva vida en Cristo, y puedo decir que yo no era esa persona, el Señor me ha dado mi nueva identidad ahora aquí, en Él, te ven como un loco, como un fanático, como un homofóbico, como un machista.
pero cuando estabas con ellos, te aplaudían, te apoyaban, sí, sé tú mismo, haz lo que quieras, lo que mejor te haga sentir. Puedes ver la hipocresía y te das cuenta que es un movimiento completamente vacío y con todo menos amor. Entonces, yo que he estado ahí puedo dar fe de ello, ¿no? Y nadie me va a quitar eso, o sea, nadie me va a desprender de lo que el Señor hizo en mi vida. Es un engaño de Satanás, básicamente, ¿no? Y algo en lo que he podido meditar ahora también último, también en este proyecto en Based on Him, es en poder hablar más su verdad sin temor al qué van a decir, ¿no? Aunque sea difícil y aunque me tiemble la voz al hablar con las personas, mantenerme en la verdad del Señor. Y es algo muy hermoso que puedo encontrar de esta figura del arco iris, que inicialmente no es originaria del movimiento LGBT. Estuvo primero en la palabra. Entonces, me acompañan a Génesis 11 en sus Biblias. Es una figura, un símbolo muy hermoso, ¿no? Que hizo el Señor. Perdón, Génesis 9. Vámonos a Génesis 9. Génesis 11 era la Torre de Babel, ¿no? Versículos. Hablamos de el pacto que hizo el Señor con su pueblo, ¿no? Con Noé. El Señor utilizó ese arco iris como un símbolo de promesa a su pueblo de que no iba a volver a traer diluvio, o sea, no iba a volver a traer muerte a través de diluvios para su pueblo. Y para hacer este pacto, para hacer esta promesa con ellos, dibujó un arco iris en el cielo, ¿no? Como símbolo de su amor por su pueblo, ¿no? Como un pacto, una promesa que no iba a romper. Y es curioso cómo Satanás se ha apropiado de este símbolo para hablarnos acerca del orgullo. Ok. Y esto es una razón más, aunque bastante cómica, en cómo Satanás mismo tiene que copiar al Señor para adueñarse de ciertas verdades, o mejor dicho, mentiras. Y cómo el Señor sigue siendo aún el gran creador absoluto de todas las cosas y el que dice una verdad y Satanás es el que la tergiversa, ¿no? O sea, desde ahí ya te das cuenta quién está bien en la historia, ¿no? Entonces, yo quería darles como digamos, este amplio, bastante general recorrido de cómo ha sido mi proceso y cómo yo puedo ahora, en el sentido del Señor, con la mente de Cristo, ver cómo el mundo está tan perdido, pero no nos vamos a quedar con el problema. El Señor tiene una solución. Y yo animo a la persona que esté viendo esto, si es que ya saliste de este pecado o te encuentras en este pecado y el Señor ha hablado a tu corazón con este mensaje, puedas saber que no está perdido, que hay respuesta y hay vida en el Señor y hay solución y hay perdón si es que tú en verdad te arrepientes, ¿no? Y yo te comparto lo que a mí el Señor me habló y con lo que el Señor aún me mantiene en sus manos, ¿no? Vamos a Gálatas 2:20. Es mi versículo favorito, que me recuerda todo el tiempo quién es Cristo y quién era yo antes de Él, quién soy ahora en Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo era quien debía estar en esa cruz, pagando por todos mis pecados, por todas las veces que negué el diseño de Dios para mi vida, por todas las veces que aborrecí el diseño del matrimonio y me parecía impensable casarme con un hombre, vivir sujeta a él, sometida a él, si es que él es un hijo de Dios. Aferrada a no tener una familia, a vivir en el egoísmo de creer que mis propios deseos me iban a satisfacer, cuando al final del día había hecho lo que había querido y me sentía completamente vacía y sin futuro, sin propósito y yendo al camino de muerte, ¿no? Pero el Señor me sacó de ahí con su sacrificio y Él valió por cada uno de ellos, por los del pasado, por los del ahora y por
los pecados que vendrán más adelante, ¿no? Y el día que yo recibí al Señor, hubo un recibimiento en mi iglesia porque me convertí en un encuentro de mujeres, curiosamente. Eh, y mi familia tenía un cartel con el que me recibían y en él tenían el versículo, vamos ahora a Segunda de Corintios 5, versículo 17. Es un versículo muy conocido, pero es el versículo que me ha tocado desde entonces y es el inicio de mi vida en Cristo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y teniendo esta palabra en mi vida, puedo dar testimonio. O sea, yo soy el vivo ejemplo de que el Señor hace todas las cosas nuevas. No, no es que me arregló en esa área y listo, no. El Señor como que chancó a la antigua Fiorella e hizo una nueva criatura. O sea, soy una nueva criatura en el Señor. Y eso es lo que el Señor también puede hacer en tu vida, ¿no? Recordar, si es que ya venciste este pecado y te encuentras ahora en Cristo, no sentir culpa por tus pecados pasados, ¿no? Recuerda que el Señor ya no los recuerda. ¿Por qué lo vas a recordar tú ahora, no? Enorgullecerte por el amor del Señor e ignorar lo que el mundo le llama orgullo. Entonces, ahora yo puedo decir, el verdadero orgullo que siento en mi vida es ser hija de Dios y tener mi identidad puesta en Él. Así que ese ha sido el mensaje que quería compartirles el día de hoy para cerrar el mes de junio, empezar un nuevo mes. Espero les haya hablado y que el Señor en verdad obre mucho en sus vidas. Confíen en Él, búsquenlo, busquen la paz y síganla. Cristo es la respuesta. Chao.